Buenas tardes a todos. Esta unidad vamos a hablar sobre cerámicas y vidrios. Vamos a pasar a un lado, vamos a dejar a un lado la parte de metales y nos vamos a entrar en materiales no metálicos. Materiales no metálicos se clasifican en dos, unas de origen inorgánico, que son las cerámicas, los vidrios, los cementos, toda la parte mineralógica, y que no tienen un contenido de carbono significativo, mientras que el origen orgánico tiene un origen de carbono alto. Ahí están los polímeros, el papel, la madera, como podemos ver en esta categorización, ¿ok? Entonces, esta sería ya la unidad 6 de los polímeros y nos vamos a centrar en la unidad de cerámicos. Voy a hacer el mapa, el esquema que generalmente por donde nos resume esta unidad. Entonces los cerámicos los vamos a categorizar en dos grandes opciones, una que son conglomerantes o cementantes generales y otra que se va a llamar agregados o rellenos. Esta categorización también se puede hacer en los materiales compuestos, algún conglomerante y un agregado que se tiene. Pero pues cuando ya estamos hablando de materiales compuestos, pues puedo ya hacer la mezcla entre metales, polímeros, cerámicos, en fin. Aquí solo me voy a centrar en la parte de cerámicos. En conglomerantes nos vamos a centrar en tres: aéreos, hidráulicos y alcalinos. En los aéreos vamos a ver la cal y el yeso. En hidráulicos vamos a ver el cemento Portland y material cementante suplementario. A veces coloquialmente llaman adiciones. Perdón. Y en alcalinos es lo que se conoce como geopolímeros, que vamos a ver una exposición de eso. También vamos a ver la exposición de cal, de yeso, ¿okay? Y la parte de cementos hidráulicos la profundizo yo. En agregados cerámicos principalmente están los calcáreos, como habíamos visto en las primeras unidades, y diabásicos o silíceos. Con los agregados vamos a ver diferentes propiedades: tamaño de grano, tamaño, coeficiente de forma, o sea, qué forma tienen los rellenos, los agregados, y eso cómo influye en las propiedades. Recuerden que siempre estamos viendo material relacionado con las propiedades para que ustedes puedan correlacionar el material y las propiedades, ¿ok? Entonces, para así de breve resumen, recuerden que la categorización de los materiales se da en función de los enlaces que se tengan, metálicos, iónicos o covalentes, y así se da la categorización: metales, polímeros, cerámicos. Y pues aquí que nos vamos a centrar en cerámicos, principalmente estamos hablando de enlaces iónicos, materiales compuestos que son cristalinos, ¿sí? Una pequeña parte que son amorfos, algo de covalentes, y casi son todos compuestos, ¿ok? Iónicos, covalentes una parte, compuestos, y todos son cristalinos. Hay una partecita que son amorfos. Principalmente el enlace iónico, recuerden que es compartir, se transfiere cargas, ganan o pierden electrones. Algunas de las estructuras cristalinas, pues cuando tengan la presentación la pueden ver más claramente. Esta es, digamos, de la cristobalita, que es una forma en que solidifica el óxido de silicio. Son cerámicas, son mucho más complejas. Aquí no se va a tratar de hallar el factor de empaquetamiento atómico ni el espacio libre que está entre redes, pero el concepto es el mismo, porque no es el caso de ahondar en la ciencia de materiales. Recuerden también que el comportamiento con propiedades de tensión, digamos, de mecánicas a la tensión, el comportamiento en compuestos iónicos, donde se fisuran completamente porque estamos generando la atracción de las cargas entre partículas, y por eso no hay deformación plástica en los metales.
En general, las propiedades de los cerámicos son duros, frágiles, alto de punto de fusión, ojo, esto es clave, ¿sí? Baja conductividad eléctrica comparado con los metales, buena estabilidad química, que también, o sea, son óxidos, son estables al medio ambiente, y sobre todo en elevada resistencia a la compresión, que los metales sobre todo es tensión o tracción, o impacto también, mientras que aquí es compresión. Hay algunas excepciones a esas propiedades, como estos tres materiales. No ahondar, pues por el tiempo, quiero ser preciso en la materia, pero estos materiales como tal no cumplen esas propiedades que estoy mencionando arriba, ¿okay? Entonces, como manera de introducción, el concreto, que es un material compuesto, por esta unidad también se junta con una partecita de la unidad 7, que son materiales compuestos. Normalmente este curso, pues en esta parte ustedes ya estarían haciendo el proyecto de materiales, que sería el material compuesto, pero no importa, en este caso me sirve para explicar la teoría. Entonces estamos hablando del material compuesto, que es un conglomerante, en este caso es conglomerante más agua, y estos, arena, grava, y estos son los rellenos, como lo mencioné antes, ¿ok? Entonces un material compuesto siempre es un conglomerante, o a veces lo llaman técnicamente una matriz, más un relleno, ¿ok? En este caso el concreto es conglomerante o cemento Portland, el cemento gris, agua, que genera pasta. Si le meto arena se va a llamar mortero, puede ser para pegar ladrillos, para nivelar pisos, para repellar, y si ya le meto repellar paredes, o sea nivelar paredes, o si le meto ya grava, o sea piedra grande, pues ya hago el concreto como tal, ¿okay? Pero es el mismo principio, una matriz conglomerante más un relleno. Aquí hay unos porcentajes generales, recuerden, más o menos de un concreto convencional, eso varía de uno a otro. Aquí hay una historia breve para que la estudien, la analicen. Uno puede hablar, aquí hay dos conceptos importantes en conglomerantes. Una cosa es estado fresco y otra estado endurecido. El estado fresco es cuando yo lo puedo moldear, lo puedo transformar, lo puedo hacer la forma que yo quiera. Le agrego agua y hago un vaso, o hago un plato, o hago un piso, o hago una columna, lo que quiera. Es en estado fresco, hago una silla. Y el estado endurecido es cuando ya empieza a adquirir sus propiedades, principalmente resistencia a compresión. Entonces, ese estado fresco al estado endurecido hay un tiempo, y ese tiempo es el que se conoce como tiempo de fraguado. Entonces el tiempo de fraguado es el tiempo que me da el conglomerante antes de que endurezca para hacer las formas que yo desee, colocarlo, fundir la pieza como tal. ¿Okay? Fundir en ese caso no estoy hablando de pasar de estado sólido a líquido, sino es el término que se usa en cerámicos o en estos materiales de concreto para establecer la acomodación, la construcción o el relleno del molde o lo que estemos haciendo, ¿ok? Entonces acuérdense de fraguado, ese es un concepto clave en esto. Tiempo de fraguado es cuando yo paso de estado fresco, que lo puedo moldear, a estado endurecido. Ejemplo, digamos en el concreto, en estado fresco, el agua, para poderlo amasar, para poderlo mezclar, para poderlo fundir, es restringida, porque esta agua aparte se va a evaporar y me va a dejar poros, me va a dejar fisuras que me bajan la resistencia a la compresión cuando está endurecido. Entonces el agua aquí tiene que ser baja o medida, mientras que cuando ya está endurecido con el cemento Portland, que eso lo veremos en una próxima video, el agua lo necesito. Entonces este proceso, cuando ya le aplico agua, se llama curado. Lo profundizaré en un siguiente video, ¿ok? Para terminar esta parte, los agregados, pues aquí hay una clasificación del cemento, Portland, como les dije, algunos tipos, y los agregados dependiendo de su densidad, si son ligeros o si son muy pesados, dependiendo de cuántos kilos por metro cúbico se estén manejando, y así pues las propiedades se estén dando. Entonces,
Me voy a centrar para terminar, como digo, en estos aéreos brevemente, porque el jueves vamos a ver exposiciones de cales y yesos. Entonces la cal sale de la piedra caliza, que es un carbonato de calcio. Este proceso se tritura y se reduce el tamaño de la piedra, se calienta y se mete a hornos aproximadamente a 900 grados. Lo que voy a obtener es óxido de calcio más el dióxido de carbono que sale del aire. Este óxido de calcio se conoce como cal viva, ojo, cal viva. Esto es carbonato de calcio, que es un relleno, es un agregado, ¿sí? Carbonato de calcio. Y esta cal viva, si quieres, se utiliza así, se utiliza principalmente para purificar aguas, tratamientos agrícolas también. Pero esta cal viva a veces se le mete un proceso en agua, puede ser atomizada, agua atomizada, y entonces va a quedar hidróxido de calcio. Que este hidróxido de calcio se conoce como cal hidratada o apagada. Esta ya no reacciona. Esta es la que se utiliza para construcción, para morteros, para pinturas, en fin, mientras que la cal viva sí reacciona con agua, explota, se calienta, es una reacción exotérmica esto. A veces desecho de todo este proceso entre calizas, la cal viva y la cal apagada, recuperan los desechos, toda esa parte, y le llaman cal agrícola, que es la de menor calidad, ¿sí? Esa cal agrícola pues sirve, como su propio nombre lo dice, para estabilizar suelos, pHs en la parte agrícola. Y pues esta cal como tal, si yo le coloco CO2, ¿sí? Está expuesta al ambiente, vuelve a ser carbonato de calcio. Entonces vemos que este material, la caliza, tiene un ciclo estable y por eso se llama que es un material noble en la naturaleza. La cal del carbonato pasa a cal viva, cal hidratada, y si yo vuelvo a colocar CO2, vuelvo a obtener el carbonato de calcio. Y así sucesivamente podría recircular. ¿Okay? Con respecto al yeso, el yeso estamos hablando que es un sulfato de calcio dihidratado, o sea, hace parte el agua de la molécula como tal, es un sulfato de calcio dihidratado, y el proceso que yo hago es calentarlo, temperatura muy baja, secar. Esto no es calcinar como la caliza, no es elevarlo, es secar el yeso para obtener un sulfato de calcio hemihidratado, o sea, sacar una molécula y media de agua. Esta temperatura es aproximadamente 120 grados Celsius. Si yo aumento la temperatura a 300, 400, 900, estoy cambiando de material. En esto yo tengo algo que se llama anhidrita, o sea, solo tengo sulfato de calcio. Y esto no reacciona, es una piedra, es como una piedra muerta, ¿sí? Solo es un relleno. Mientras que a 120 este yeso sí reacciona. ¿Y con qué reacciona? Pues con agua. Cuando yo paso y le meto agua, es lo que me hace endurecer el yeso rápidamente porque vuelve a la piedra. Entonces este material, el yeso, es un material aún más noble porque seco a 120, mojo con agua y así sucesivamente. Se puede recircular y reutilizar N veces. ¿Okay? Ya por encima de ese se conoce como un cemento ni, pero eso no se utiliza en la industria. El yeso entonces también es un material noble porque es el sulfato hemihidratado, lo seco y lo mojo, y así sucesivamente. Yo podría volver a secar el yeso en un panel, en las máscaras, en los acabados de las casas a veces. Todo eso se puede reutilizar, lo mismo que la cal. ¿Okay? Con esto quiero terminar este primer video para que lo vayan viendo, y posterior ya les enviaré uno sobre el cemento Portland. Gracias.